Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con la situación en la que se ha metido el Sevilla, que ahora mismo está en el hoyo. Ahora mismo está en el hoyo y creo que todavía no hemos visto el fondo, ¿eh? Es de tal tamaño la crisis que está viviendo el Sevilla que posiblemente ya casi que lo de menos sea el futuro del entrenador, siendo importante, ¿eh? Por supuesto que sí, pero quizás lo de menos sea el futuro de Lopetegui, que si sigue perdiendo, pues lo echarán cuando, no lo sé. A lo mejor es en Cornellá, a lo mejor aguantan hasta el parón, a lo mejor resucita y entonces ya no hablamos nada, pero desde luego tiene esto muy mala pinta. Fíjense qué curioso, ¿eh? Nadie le dijo nada a Julen Lopetegui, lo cual también tiene su punto cruel, porque eso significa que ya ni considera a la afición del Sevilla al gastadísimo, al amortizadísimo entrenador del Sevilla en esta crisis de enorme envergadura. Nadie le dijo nada a Monchi, respetando la figura del director deportivo, que es quien es y que tiene un enorme crédito por todo lo que ha hecho, que han sido muchas cosas buenas, aunque esta planificación es muy deficiente y así lo tenemos que decir. Es decir, que la crisis saltó directamente al palco. La afición del Sevilla se fue directamente a por Pepe Castro, cantando todo el campo, o casi todo el campo, Pepe Castro dimisión. Y el protagonista, de una manera sorprendente o quizás no tanto, fue José María del Nido Benavente tras el encuentro. Seguramente a tu teléfono móvil, o lo habrás visto en las redes sociales, te habrá llegado un par de vídeos, uno en el que se ve a Del Nido peleándose a voces por los pasillos del Sánchez Pizjuán con Rafael Carrión, y otro Del Nido en la grada, como un aficionado más, exaltado cantando Pepe Castro dimisión. Es tremendo. Yo más que caída a lo del Sevilla le llamaría derrumbe, desplome, apagón, especialmente en un verano de muy malas decisiones. Agradecemos la confianza de nuestros patrocinadores, Grupo Promar. Buscar, hallar y habitar. La vivienda con la que siempre había soñado la tiene el Grupo Promar. Llame al número de teléfono que aparece en pantalla o ponga un correo a info@grupopromar.com. Y los nombres propios con la Casa del TPV, el primer e-commerce de TPV de España. Ahorre hasta un 70% en la compra de su TPV. Llame a este número de teléfono que también aparece en pantalla. Bueno, hoy estoy con Paco Cepeda, somos dos, pero como si fuéramos 14, porque creo que el análisis de esta crisis del Sevilla necesita toda la fuerza, necesita todo el vigor nuestro para entrar a saco y explicar lo que está ocurriendo en un club hoy por hoy bastante perdido y que ha tomado muy malas decisiones. Paco, la impresión que se tiene en el campo es que el gran Sevilla que hemos conocido en los últimos años, ese gran Sevilla regular, se ha terminado. Así de contundente lo digo, y mira que estamos en el inicio de temporada, ¿eh? Sí, porque el caldo de cultivo es justo el de desastre de un club, ¿no? Que todo el mundo empieza a dudar ya de la dirigencia, para mí de forma injusta. Es lógica la crítica por lo que han hecho este año, pero si a Monchi se le da crédito, yo creo que a este Consejo de Administración también debería de darse crédito, porque lo que no vale es creer que lo que le pasa al Sevilla es por culpa de que cobren y que se repartan dividendos. Yo eso lo considero absolutamente injusto, porque si no fuera así, el modelo de club no existiría, porque habrían vendido las acciones. Es decir, que se ha creado un caldo de cultivo por la guerra accionarial que hay y José María del Nido metiendo basa por debajo y otras veces no por debajo. Y se ha perpetrado la peor planificación deportiva de los últimos años, yo creo, de la historia moderna, sin duda, ¿no? Con deficiencias en el equipo de las que saltaban a los ojos de cualquier aficionado tipo medio, no ya del que sigue al Sevilla un día tras otro. Y todo eso ha formado una coctelera con un entrenador que tampoco se entera, porque hay que ver el equipo inicial que puso, ¿eh? Hay que ver, que seguramente lo analizaremos cuando toque hablar de la cuestión deportiva. Pero el caso es que es una tormenta perfecta para que el muy enfadado sevillista, que vio cómo ante Barcelona y Manchester City su equipo era un auténtico pelele, algunas veces hemos visto a este Sevilla hasta en los buenos momentos en el campo ajeno de equipos grandes no hacer nada y no competir, pero en su casa rara vez se ha visto un Sevilla tan pobre, ya sea el potencial del rival el que sea, ¿no? Que el Sevilla juegue así delante de los suyos, yo no lo recuerdo, y más encadenando dos partidos. Y claro, ya el público ha estallado, efectivamente, como dices tú, tiene amortizado a Lopetegui, no lo considera ya, no es que no lo considere culpable, es que no lo considera
que sea solución o no solución el cambio de entrenador, porque realmente con este grupo, con los treintañeros absolutamente fuera de forma y todo el equipo hecho unos zorros, no se intuye que haya solución posible por la vía del banquillo, sino que es mucho más profundo, ¿no? Yo veo tan nefasta la planificación, Paco, que no tengo claro que la solución sea echar a Lopetegui, ¿eh? Claro que caerá, por supuesto, ley del fútbol, entrenador que pierde a la calle, eso lo sabemos. Pero es que no tengo clara que esa sea la, sí, uno no la decisión, sí, la solución no. Es que uno no imagina un entrenador que diga, bueno, pues voy a poner a jugar a este grupo, ¿no? Es que uno piensa, dice, bueno, pero va a cambiar la actitud, seguramente la actitud sí, pero va a cambiar el ritmo de juego de Rakitic, de Laini, Papu, Suso, Isco, Gudel, un titular Gudel. cuando era un suplente en un buen Sevilla, Sí, dos incluso centrales que pueden ser interesantes, no lo sé, el tiempo nos lo dirá, pero hombre, se plantan ante un Manchester City, ¿no? Que empuja, todos los goles son empujados desde la línea de gol, ¿no? Nianzú y Carmona, un equipo que carece de la más mínima estructura, del más mínimo sostén, absolutamente, ¿no? Tiene ningún dominio de las áreas y el centro del campo es horrible. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Si un equipo no tiene una defensa contundente, un sistema defensivo contundente, voy a elevar más que una defensa, si no tiene una delantera mínimamente razonable y si el centro del campo es viejo, lento, sin ritmo, estamos hablando de un desastre. Y no preocupa tanto la imagen dada, que también, ¿no?, ante Barcelona y Manchester City. Es que los 3 partidos anteriores ante rivales muy menores, si de verdad hubieran creído que el Sevilla es un pelele en estos momentos, también le hubiera sacudido. Es verdad que ha perdido la mayoría de los partidos, ha empatado uno, pero podría haber sido la imagen todavía peor, porque uno no imagina cómo este grupo de jugadores pueden ganar un partido. Sí, sí. Paco, yo creo que la afición del Sevilla, el aficionado del Sevilla se está preguntando ¿para qué este dineral que cobran los dirigentes para esta gestión? ¿Para qué este dineral que cobran los dirigentes para esta gestión? Porque yo no veo mal que cobren, ¿eh? Yo no veo mal que cobren y que se pongan el sueldo que deciden los accionistas. No es mi sueldo, es el de ellos. Si lo deciden los accionistas, se acabó. Fin de la historia. Pero claro, haga usted una gestión de altura, ¿no? Una gestión de nivel, no esto, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Bueno, es que es incomprensible que un grupo que está acostumbrado a montar equipos que han dado unos resultados increíbles y con su director deportivo Milagro, que es Monchi, al frente haya podido perpetrar este sin razón. Porque era una evidencia que hacía falta una revolución. Y si es verdad que es muy complicado desfichar a jugadores que están cobrando un dineral en Sevilla, están a gusto y no tienen opciones mejores, es verdad que es muy difícil prescindir de ellos, pero es que no entiendo cómo se ha podido ir montando este equipo en los últimos años, porque no es una cuestión de error de que también ya es que se nos ha caído el remate y se nos ha caído ante los ojos, pero esa deriva de los Idrissi, Ronnie López, renovación de Jordán, Rakitic, 4 años, sin razón, ¿no?, de que te iba a dar la cara más temprano que tarde, al menos desde mi punto de vista, porque en el fútbol moderno, si no tienes una calidad ya maradoniana, es imposible sin físico, y Isco, Suso y toda esta gente son buenos futbolistas, tienen buena calidad, pero no son Maradona. Por tanto, no les vale para competir en la máxima élite. Que además, dado que el Sevilla, de forma, para mí, casi milagrosa, se metió en la Champions League, todavía queda más retratado el asunto de la caída deportiva. Porque da pena verlo competir en Champions. Si en Liga da susto, en Champions es que te da pena. Pero lo de ayer es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Lo que se vio ante el Manchester City, señores, estos partidos los ve todo el mundo, ¿eh? Cuando hablamos de la marca Sevilla, la marca tal... Esto es la marca Sevilla, ¿eh? Que te vean en Champions y que te vean en todos los países del mundo, ¿eh? Además, ante un super equipo que ahora es una potencia como el Manchester City, que tiene muchísimos aficionados en todos los rincones del mundo. Y ver a este equipito, ver al Papu sin fuerza por la banda derecha correr, que yo me pregunto, digo, Campos 4 millones, pero ¿alguien puede explicar de verdad esta operación? ¿Tú crees que los dirigentes del Sevilla, Paco, tienen que salir de verdad a explicar la gestión económica? No el modelo, que no cuenten más películas con el modelo, que eso lo sabemos. El modelo del Sevilla es el que quiere, por ejemplo, mucho deporte, comprar muy barato y tener mucho rendimiento. El de todas las empresas.
que no expliquen más eso, que eso es una obviedad, eso es una tontería, comprar barato, vender caro. Pues claro, ¿tú no crees que tienen que salir a decir, mire ustedes, señores, la gestión de Diego Carlos, la venta de Diego Carlos la hicimos porque nos estamos comiendo esta partida, tal, o no teníamos para pagar la tal, y la de Koundé nos va a permitir, no sé, algo, Paco, porque Bueno, no es normal que instalado en la Champions y vendiendo por 100 millones de euros, el Sevilla haga este equipo, no es normal. Tú lo estás explicando, de hecho la situación económica tiene una explicación, claro que la tiene. Una pandemia que provocó no solo una merma de ingresos, sino una paralización en el mercado donde el Sevilla había logrado equilibrar siempre sus cuentas, que es por la vía de vender jugadores. Para colmo, como el Sevilla habitaba por los puestos de arriba de la clasificación y creíamos muchos que Real Madrid y Barcelona iban a caer o estaban cayendo, pues se apostó por una política ambiciosa, errónea también, porque ni Tecatito ni Martial futbolísticamente han aportado absolutamente nada, y se complicó, digamos, más todavía las finanzas del club. Todo ha salido mal y ahora está dando la cara. Y yo te digo una cosa desde el punto de vista deportivo, Miguel Ángel. ¿Cuál era mayor la distancia futbolística? ¿La de Manchester City-Sevilla o la de Sevilla-Andrax? O sea, los partidos que el Sevilla ha jugado con los Andrax de la vida ha mostrado una superioridad tan aplastante como la que el City mostró, y el Barcelona mostró ante un equipo que para mí es hoy por hoy de segunda división. Bueno, aquello fue tanda de penaltis, ¿no? Creo que con aquella tanda de penaltis queda todo dicho. Cómo se maneja el Sevilla muy mal ya en todos los escenarios. Paco, máximo responsable, la gente gritó Pepe Castro dimisión. Para ti, máximo responsable de esta situación a la que se está sin duda, llegando. Quitando a Lopetegui es el más débil, ¿no? Porque siempre ha sido El más débil Castro. Sí. Más que Monchi, ¿no? Monchi en el Sevilla es muchísimo. Y además, la gente le salta el mecanismo de con Monchi es posible la recuperación, pero nosotros estamos enfadados, y con razón, y lo que nos da igual es que sea el grupo de Castro o el grupo del Nido el que gobierne. Para mí es un empobrecimiento también, ¿no? Yo creo que José María del Nido, que fue un enorme presidente del Sevilla, tiene un pasado que le inhabilita para estar en una sociedad anónima deportiva. Es verdad que nuestra política penitenciaria es la de reinserción de la gente, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo ver e imaginar a un presidente del Sevilla que haya pasado por prisión, sinceramente, lo tengo que decir. Yo sé que es muy cruel y muy duro, pero es que no me parece que eso sea razonable. La ley no dice eso. La ley dice que Del Nido está habilitado perfectamente pues para ser presidente del Sevilla. Pues muy Tú bien. lo dices desde un punto de vista, no sé, moral, estético. Es que aparte de una SAD es un club de más de 100 años. Yo siempre he pensado así. Y no, insisto, y con toda la consideración posible para José María del Nido, que ha pagado, además me consta que es de los pocos que ha pagado también en dinero cuando lo han cogido algo, en algo de delitos económicos. Me parece a mí que es de los pocos que ha devuelto dinero, pero es que el club, el Sevilla Fútbol Club como tal, no puede caer en eso, ¿no? Creo yo. No sé cuál es tu opinión, querido director. ¿Qué te parece la actitud de Del Nido? ¿Eludes la repregunta? En la grada, no, estoy muy de acuerdo contigo. Pero veo la composición del accionariado del Sevilla tan marcado en ese sentido. Ahí hay un porcentaje muy importante, que es el de los pequeños accionistas, que tienen más de un 5%, que eso, en una situación como esta, puede decantar la balanza. Pero claro, también digo una cosa, Del Nido ya se ha peleado también con los pequeños accionistas. Yo no sé si vale más eso o la fuerza del resultado en el fútbol. Yo estoy contigo. Para mí está inhabilitado, pero también digo que esto que yo digo y que dices tú no sirve de nada. Absolutamente de nada. Porque no está inhabilitado. Formalmente, técnicamente, legalmente me refiero, ¿no? ¿Qué te parece la actitud de Del Nido peleándose a gritos con Rafael Carrión, hijo y padre también en la escena? Rafael Carrión, padre ya de una avanzada edad del hombre que estaba por allí viendo su partido, y luego Del Nido, que sabía perfectamente que le estaban grabando en la grada, gritando Pepe Castro dimisión. Yo creo, Paco, que Del Nido ve el cielo abierto, ¿no? Ya tiene lo que quería, las derrotas del Sevilla Fútbol Club. Hombre, si metía baza cuando el Sevilla levantaba copa, imagínate ahora que está en una crisis que no se recuerda,
yo al menos, vamos, claro que la recuerdo por una cuestión de edad, pero que es una crisis muy, muy, muy profunda, ¿no? Entonces, saltó el del Nido en estado puro, ¿no? A ti te sorprende Para nada. Para nada, ¿no? Él es exaltado, él es pasional. Cuando vio todo el campo pidiendo Castro dimisión, además con gran enfado por su parte, se le veía no disfrutando, pero sí muy metido en su papel. Es mi momento, ha llegado, ¿no? Absolutamente. Pero adoptando una forma de ira por esa presidencia y por ese poder, bajo mi punto de vista también equivocada, ¿no? Decía un grupo de accionistas que es lo que queréis, yo ahora no mando nada, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa. Y es verdad, no manda nada ahora, es cierto. Es cierto, porque su capital, que está representado en el Consejo de Administración del Sevilla, lo ostenta su hijo, que no tiene trato con él, ¿no? Que ha tirado por otro camino. En definitiva, es una situación que era muy difícil que no estallara de algún modo o de otro, que la crisis accionarial no se traspasara al tejido propio del club, que la gente percibiera el problema accionarial como un problema gordo, y todo, insisto, Miguel Ángel, trufado por el cobro, ¿no? Cuando uno cobra, la gente se pone en un plan que por una parte es lógico, pero por otra parte olvidan por qué se está en esta situación. Es decir, hay un grupo de familias en el Sevilla que han puesto un montón de dinero en el club, que ya no es un club, que es una sociedad anónima deportiva. Y de algún modo tienen que recibir un beneficio, porque si no... ¿Para qué sirve eso, no? Tener ahí Claro, unas acciones... Si no, lo lógico es que lo vendan, y tampoco quieren que lo vendan. Es decir, es una situación muy compleja, y que la afición del Sevilla tiene que saber convivir también con su estructura, y quejarse de que cobren. Otra cosa es que abusen de ese cobro, que sea una cantidad excesiva, que haya un montón de asesores, que si chofer, o chofer 1, chofer 2, chofer 3, cosas que parecen menores, pero que cuando estallan las crisis no son menores. Se llevan por delante a cualquier gobierno de cualquier entidad, ¿no? Entonces, sinceramente, es una tormenta perfecta. No sé cómo va a tener arreglo esto. Solo hay un camino, que es el camino del campo, el del césped, y ahí es donde, fíjate lo que te digo, si convulso está la situación en el palco, lo del césped es tremendo, ¿no? Sí, es tremendo, sí. es tremendo. Hay también la afición del Sevilla, también estaba con las orejas tiesas por el tema de los dividendos. Yo es que no sé qué balance va a presentar el Sevilla, creo... Con pérdida, bueno, claro, en los ejercicios pasados no ha habido dividendos. Efectivamente, al haber déficit, pues entonces no hay dividendos, ¿no? Pero yo no sé si con las ventas de Diego Carlos y Koundé, no me quiero precipitar, creo que no, pero no sé si con las ventas de Diego Carlos y Koundé van a arreglar el balance, el ejercicio, y va a haber para dividendos. No lo sé, no me quiero precipitar porque desconozco el asunto. Esto enfada mucho. Es decir, derrotas, Januzaj y toda esta planificación que se ha hecho y cobrando dividendos, ahí va a haber un tema que los yo creo que si dan los accionistas números del Sevilla van a tener que lidiar. Yo ya adelanto, sí creo que en esta situación, con el equipo abajo y dando esta imagen deplorable, ya adelanto, entre comillas, ¿no? Porque ya digo que vamos a hablar mucho de este asunto. Creo que no va a haber ningún tipo de dividendo para los accionistas del Sevilla. Yo creo que tampoco. Creo que no va a haber ningún tipo de dividendo. Yo creo que tampoco. Que aunque dieran los números, arriba o abajo, que con la venta de Diego Carlos se estabilizara la situación como para poder activar lo de los dividendos, yo creo que no van a tener el valor de hacerlo porque saben que es muy impopular, saben que mezclar crisis con dinero y tú te lo llevas y tú lo cobras y tú te lo llevas y tú te lo cobras, es tremendo, ¿no? Eso es tremendo en un club de fútbol que tiene cosas de sociedad anónima deportiva, pero que enraiza muchísimo con la esencia de aquellas juntas en las que un voto era un socio era un voto, ¿no? Aunque eso, ya como todos sabemos, no es así, la verdad es que se deja notar y estoy convencido de que la Junta General de Accionistas de este año va a ser tremenda. Hay gente que dice que la de un hombre armado fue de las más cruentas, ¿no?, de la historia del Sevilla, y es así. Y que en esta ocasión puede ser del mismo tenor, ¿eh? Sí. Sin ningún tipo de hombre armado, pero con una violencia verbal espantosa. Puede ir en esa línea. Paco, llevamos 19 minutos y 20 segundos en este podcast después del Manchester City Sevilla. Sevilla 0, Manchester City 4. Qué manera de pasearse, como fue quitando Guardiola a los futbolistas buenos, porque es que el City estaba entrenando, vamos a dejarnos de rollo,
Vamos a dejarnos de rollo. El equipo sí que tuvo un ratito en la segunda parte que parecía que podía, pero no podía nada. Llegó el segundo gol del Manchester City y se acabó la historia. Digo, que llevamos 19 minutos y ya 43 segundos y no hemos hablado nada de Julen Lopetegui. No hemos hablado ni un minuto, o muy poco, de Julen Lopetegui. No hablo del partido en sí. El planteamiento de Lopetegui, muy raro, ¿eh? Dejar ahí a Muy raro. A jugadores sin físico, isco arriba, descolgado, muy extraño, ¿eh? Uno analiza al rival, ¿no? Y dice el City, bueno, lo tiene todo. Lo tiene todo, ¿no? ¿Cómo parar a este grupo de jugadores de Glover Trotter a la inglesa, ¿no? Bueno, lo último que se le ocurre a uno es poner una alineación que sin balón no es nada, es el cero más absoluto, ante un equipo que te domina por la vía de la posesión de balón y de la intensidad. Es decir, hubo momentos en los que uno pensaba, si el City quiere, el Sevilla no pasa del centro del campo. Sí, sí. Como en vez de un pasito más adelante, provoca que 11 personas vestidos con unas calzonas blancas y una camiseta blanca muestren la impotencia más grande de la historia del fútbol, que es no poder atacar. Y cuando lo peor que se le veía al Sevilla es cuando tenía el balón. Los pocos instantes en los que tenía el balón, decías tú, Dios mío, es que siempre hay uno más o dos más del City en cualquier parte del campo, en la que estuvieran. Siempre, si había una asociación de dos jugadores del Sevilla, el City tenía un triángulo. Si había 3 jugadores del Sevilla intentando asociarse, eran 4 o 5 los futbolistas del City. Era una impotencia brutal. Sí, yo creo que jugó al 50%, ¿no? Dio esa impresión, ¿no? Pues tú lo has definido, un entrenamiento. Un entrenamiento. Faltó que las neveras estuvieran fuera del banquillo y que Guardiola se sentara en la nevera y que en vez de 5 cambios se permitieran 12. Y que salieran niños de 17 años, que alguno salió, del City y que en el banquillo no conociera a la mitad. Era tremendo, era tremendo. Por eso se habla poco de Lopetegui, y aunque habría que hablar mucho, porque ese planteamiento inicial temeroso, que es lógico, ante el City y sabiendo que venía el Sevilla, de petardear y de mostrar su inferioridad ante un rival análogo como puede ser el Barcelona, es lógico que tuviera miedo. Pero la idea, es decir, ¿cómo es posible que una línea de presión del Sevilla esté compuesta por Isco, Papu y Rakitic? Eso daba pena verlo, Miguel Ángel. Sí. Tú desde el campo todavía se notaría... Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque... Como la manera de coger la pelota al Sevilla y que no hubiera nadie con una mínima carrera para que por lo menos un lateral persiga a ese futbolista del Sevilla, ¿no? A placer, es decir... distinto el partido quizás, ¿no? El Manchester City con más tranquilidad, el Barça con más ataque rápido. Más chispa. Con más ataque rápido, Sí. claro, porque en el momento que tú tienes a Rafinha por una banda, Dembélé, pues juegas para ello, ¿no? Para que corran, ¿no? El City no, el City con más control del juego, ¿no? Pero yo por eso te decía antes, Paco, ¿no? Ocampos, que seguramente no hubiera solucionado nada, ¿no? No, por supuesto que no. El Ocampo seguramente no hubiera solucionado nada. El ¿no? Ocampo que hemos visto en los últimos tiempos, por supuesto que no. Pero te vas a quitar de esa manera tan fácil, tan alegre a un futbolista que es el único que tiene fuerza y gol. Voy más allá, ¿no? El mercado de fichajes. Tremendo. El Rayo Vallecano, que es un equipito, pues bueno, ahí, que trata de quedarse en primera división y punto, ¿no? Hasta última hora ha estado peleando por el fichaje de Raúl de Tomás. Un buen delantero, creo yo, ¿no? Un buen delantero. El Sevilla no puede hacer eso. El Sevilla no puede optar a ese fichaje y viene Dolber cedido, que lo sacan por allí y corre y todavía no hemos visto ninguna cualidad de Dolber. Son cosas muy extrañas, ¿eh? Yo no entiendo cómo se ha hecho este equipito. Yo, en cuanto a la planificación, no entraría ni siquiera en los nombres propios, ¿no? Porque recuerdo a Rosendo Cabeza que decía, siempre los buenos son los que no vienen, ¿no? Y Raúl de Tomás, con 1 mes y medio en la grada, sin entrenar tampoco, seguramente diríamos lo mismo que de otros futbolistas, ¿no? Diríamos de Raúl de Tomás, sabemos que es un buen futbolista, pero ha llegado sin ritmo de competición, sin poder, en rebeldía, un desastre también. También hubiera sido un desastre, sinceramente. No me detendría quizás en nombres propios del mercado, es en la esencia. ¿Es esto lo que necesitaba un Sevilla en duda? ¿Un Sevilla en el que todo era una duda? ¿Traer jugadores sin pretemporada ninguna? ¿Para qué sirve la pretemporada entonces? O sea, ¿es muy importante o no es muy importante? ¿Da igual que los futbolistas entrenen con un grupo a que no lo hagan? Es decir, si
si Januzaj y Isco estaban muy caros y era imposible en su momento, pues olvídense de ellos. Que no vengan y ya está. Que no vengan porque viniendo así siguen siendo caros, porque al final estos futbolistas siempre se llevan un sartenazo y encima no ayudan en lo fundamental de este Sevilla, que era no empezar como un desastre, cosa que no ha logrado evitar. Bueno, vámonos a los nombres propios, vamos a ir cerrando, entramos en la recta final de este podcast, de este Sevilla 0, Manchester City 4, con la casa del TPV, el primer e-commerce de TPV de España, compre sin intermediarios al mejor precio, ahorre hasta un 70% en la compra de su TPV. Instalan en todo el país, pueden ir a visitarlos a Camas, a Sevilla, infórmese en la casa de eltpv.com o llamando al 955-545-811. Más de 20 años y 20.000 instalaciones avalan a la casa del TPV. Hay símbolos en el Sevilla, Paco, que ya han iniciado su declive, creo ya que de una manera muy evidente. Lo de Rakitic no... En fin, eso no tiene análisis. Rakitic no está para nada, no puede llevar mínimamente el juego de un equipo que persiga algún objetivo alto, no tiene ritmo ninguno, no tiene agresividad ninguna y esa calidad ya sin pierna pues es menos calidad. Lo tuvo que cambiar Lopetegui al descanso. Jesús Navas muy mal, ¿eh? Está entrando también en ese club de futbolista que con 2.500 partidos en sus piernas ya le cuesta mucho ofrecer un buen rendimiento. Sí, pero lo malo es no le piten a Navas que sale Montiel. Y además a Navas no se le va a pitar nunca. Claro, por supuesto. No. Pero hizo muy mal partido, al igual que Acuña, el lateral izquierdo, que intentó en la segunda parte revelarse un poquito más, pero sin ser el Acuña que conocemos. Lo del centro del campo fue un naufragio total. Yo salvo únicamente a Isco, un poco, sí. Paco. Es Sí. el único que cuando le llega la pelota hay una esperanza de algo, ¿eh? El único. Lo que pasa es que con la alineación que perpetró Lopetegui, uno imaginaba, vale, coge Isco el balón en zona intermedia y trata de romper con un pase filtrado, ¿no? ¿El pase a quién? ¿El pase a quién? ¿A quién se lo da? ¿A Papu para que rompa en velocidad? ¿A Rakitic en segunda línea o de Line en segunda línea? Que estaban aculados completamente y metidos en un repliegue intensivo de prácticamente de catenacho del malo. Es que, no, ¿para qué? ¿Para qué el juego de Isco? Si no iba a poder encontrar a nadie. No hay pase, claro, no hay nadie pase, por delante ninguno, del claro, balón no. para poner de gol, ¿no? Que Isco es sobre todo poner de gol. ¿Y a quién? Evidentemente, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Los centrales, Carmona y Nianzú. Partido raro, ¿eh? Ni Yo bien creo, ni mal, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que quizás fueron de lo más digno, pero cuando te meten 0-4 y el rival empuja la pelota en la línea de gol, oiga, los centrales también tienen que salir en la foto, ¿eh? No podemos quitarlos de medio, ni mucho menos, ¿no? Y luego, pese a que algunas veces le salió bien a Nianzú, esas salidas de balón no me terminan de convencer todavía, ¿eh? Seguramente es porque es un futbolista en construcción y tendrá muchas cualidades, pero sin gente veterana en la posición, me refiero, porque el equipo no puede ser más veterano, pero sin una pareja consolidada, digamos, que no la tiene por ahora, también naufraga, ¿eh? Joan Jordan nada, pierde la pelota Dios del mío, ¿eh? segundo gol. Joan Jordan posiblemente Pero es que lleva sea... un año y medio, 2 años, Sí. que todo lo que apuntaba en sus primeras temporadas, se habló incluso de, bueno, está en el grupo que está mirando la selección, era un futbolista que, bueno, con físico, con brío y, bueno, con un trato agradable de balón, golpeo, en las faltas podía hacer daño y ha entrado desde la renovación y antes de la renovación ha entrado una crisis yo creo que él mismo tiene dudas sobre su nivel actual y que lo demuestra en el campo siempre muy dubitativo, siempre regalando algo al rival y con el balón en los pies muy nulo. Rafa Mir 0, sale y nada, no inquietó a los centrales del Manchester City que siguieron jugando a placer. La verdad es que ningún cambio. Dolber nada, no le recuerdo. Dolber, por ahora me recuerda a Tondemul. Lo veo más que vestido del Sevilla con una bermuda y con una cámara de fotos. Despistado y sin crear peligro. Por ahora. Mañana puede ser Maradona, pero hoy por hoy un señor que le falta una cámara de fotos y hacer fotos allí del campo del Sevilla, luego irse a la catedral,
absolutamente con cara de guiri, despistado. Y último tema, Paco, ya empiezan a sonar nombres de entrenadores. Es la vida, es el fútbol. Marcelino quizás es el que suena con más potencia y también se suma de manera tímida al nombre de Marcelino dos, Bordalás y Pochettino. ¿Te convence alguno? Lo que no te convence es el equipo, ya lo sé. Pero ¿hay algún nombre que te diga especialmente algo para ponerse al frente de este complicado Sevilla? A Marcelino ya le cogió el toro de un cambio de ciclo, ¿eh? Hablan gente que conoce muy bien a Marcelino de que Marcelino no va a venir al Sevilla. No sé si el Sevilla piensa en él, pero... ¿Está esperando a la selección, quizás? No sé, pero gente que lo conoce en profundidad habla de que no va a venir al Sevilla. Por tanto... ¿Por qué? ¿Porque no quiere este toro? Es que no sé el por qué, pero lo dan con mucha contundencia. La información que transmiten es Marcelino no vendrá al Sevilla. Ajá. Ahora, porque haya hecho un análisis de la plantilla y considere que vendría a pegar un petardo, eso no lo sé. O si está pensando en la selección tras Luis Enrique, tampoco lo sé. Por tanto, no lo voy a hacer público porque no lo desconozco, ¿no? Pero sí conozco la información de gente muy próxima a él que dice que no. Quedarían Bordalás y Pochettino, ¿no? Pero Pochettino, por lo visto, cobra bueno, la Giralda... cobraba y pide... Vamos a dejarlo en pide. Claro. Pide la Giralda, la Torre del Oro y el Alcázar juntos. Entrenador, bueno, top, entrenador de top, PSG, top, ¿no? super top, ¿no? Y cuando viene del PSG, pues claro, se tiene el caché que tiene, ¿no? Tampoco. No lo conozco luego en el día a día. No sé si es un obseso de entrenar y no dejar pasar tiempo porque considere que aquí el arroz se pasa pronto, pero al final el único que creo yo que estaría a tiro de verdad es Bordalás, ¿no? Decíamos fuera de micrófono que Bordalás es un entrenador para equipos malos, ¿no? Bueno, pues aquí tiene uno. Aquí tiene uno para abordarlo. Pero aguerridos. ¿Este lo es? No, en modo alguno. Que no puede serlo. En modo alguno. No hay piernas, no hay fuerza. No hay ¿Cómo piernas, vas a llegar a la por tanto, pelota? no puede ser aguerrido. Es que ya te digo, es que más que un entrenador hace falta un milagrero, ¿no? Porque uno ve de ahí la desazón. Si uno viera solo las cosas de mal entrenador, que las está mostrando Lopetegui, ojo, que no se escapa. Claro que está mostrando una nula capacidad de arreglar un grupo que tiene muy poco fútbol por esa falta de piernas, pero que algo hay que hacer. Es una plantilla además confeccionada con su supervisión. O sea, podrá decir, es verdad que me han venido sin forma Dolber, Januzaj, pero si te fijas no nombra a Isco. Bueno, es que Isco es uno más. Porque es suyo, digamos, es el ¿no? futbolista al que más cariño y al que más consideración le tiene. Pues, y lleva razón, ¿eh? Yo aquí le doy la razón. Es que Isco es el mejor futbolista del Sevilla. Muy quemado todavía, hay que pedirle más, pero es que es el mejor futbolista del Sevilla. Pero la mejor versión de Isco no le vas a ver como un titán. ¿Para qué va a servir? Ni Ya como lo sé. un rayo, ¿eh? Ya. O sea, no es ni un rayo ni un titán. Es un señor que tiene mucho fútbol, que es capaz de filtrar, pero si filtra a En-Nesyri, a Rafa Mir y a Erasmus Dolber... Evidentemente. Dios mío, ¿no? Evidentemente. Hay un nombre de entrenador que también sonó en verano cuando el futuro de Lopetegui pues no se sabía muy bien, que es el Muñeco Gallardo, el entrenador de River, que yo no sé eso ya en qué disposición estará, si le gusta, no le gusta, no lo sé. Eso sería ya el desastre. La verdad es que no lo sé y si además... El desastre, un señor que no conoce la Liga Española ya sería ya el remate del tomate, ¿no? Dios mío de mi vida, ¿no? Sería de presignarse. Bueno, pues este es el análisis que hemos hecho en Mucho Deporte de esta crisis del Sevilla. Creo que hemos tocado todos los asuntos, la realidad deportiva, la planificación tan mala de Monchi, el planteamiento de Lopetegui, la actitud del Nido, la situación accionarial del Sevilla, los nervios que hay por dentro, futuros nombres de entrenadores que evidentemente aparecerán a medida que el equipo siga perdiendo, los nombres propios, por supuesto, con la casa del TPV, en fin, que le hemos dado un repaso en profundidad a todo lo que rodea el Sevilla. Pero esto sigue. El sábado ya hay un partido importantísimo en Cornellá. ¿Será el último de Lopetegui? Bueno, no lo sabemos. No se adelanten. Aquí se lo iremos contando en Mucho Deporte.